Pero si es mi colega Paquito Suárez, ¿qué pasa, Tito? Pero si es mi colega don Antonio Guerrero alias Cabeza Frima. Oye, mira que viene por ahí. Si es el Calvo, tío, es serio. ¿qué dices? No, serio Guerrero. Y yo, ¿tú sabes qué día es hoy? Hoy it's Friday, motherfucker. Hoy estamos, tenemos que decir que hoy estamos grabando. Mira, se nos ha hecho una foto aquí en la radio. Hoy nos hemos venido a la emisora de Neo FM, la 90.4 de Sevilla. Nos estáis escuchando hoy, que es miércoles a las 4 de la tarde, pero el programa oficialmente saldrá el jueves a las 11 de la noche. En iVoox saldrá a las 8 de la mañana y en Spotify y la plataforma en la que estáis acostumbrados a escucharlo. Bueno, no somos 3, somos 4, ¿eh? Porque tenemos a los mandos del volante de la nave, tenemos a Isa, ¿eh? Isa, nos puede decir hola si tú quieres, ¿eh? Me ha dicho ahora con la mano, dice que pirata, ¿eh? Bueno, tío, hemos engañado a Sergio, que se viene con nosotros como un motherfucker más a los programas que siempre le pedimos. Para nosotros es un gustazo que te venga, a la gente le encanta que te venga, también te lo digo. Todo el mundo nos lo dice cuando viene, que eras tu hermano, que se ha venido con ustedes, tal. Yo estoy súper encantado de venir, pero otro día más me engañé porque nunca vengo un Friday motherfucker, siempre vengo un Wednesday motherfucker. Claro, tío. Un Monday motherfucker. Es que los Friday a los que te invitamos suelen terminar los Saturday. O sea. Sí, un poco engaño de Friday. Sí, tío. Un Friday motherfucker. Bueno, hoy de qué queréis, pues vamos a charlar, ya sabéis, esto es un programa off topic temático, hoy más que nunca, ¿vale? Porque esto de venir a la emisora se nos ocurrió, si hoy es Wednesday, motherfucker, se nos ocurrió el Monday, motherfucker, o sea que, imagínate. No sé si queréis tirar una lanza, si queréis hablar, vamos a hablar de coches antiguos, vamos a hablar de experiencias en coches antiguos. Bueno, Sí, antiguos. el temita de hoy viene de coches viejunos, de Perolo, de coches de la época, de esos coches que nos flipaban y que nos apasionaban cuando éramos chavalines y que nos hacían partirnos el cuello cuando pasaban. Y no sé si Sergio quiere empezar hablándonos de un coche que le gustara a él en su época cuando era un chaval. En esto, Paco, nosotros en esto le llevamos a mi hermano ventaja. Hombre, claro, fíjate. Que además yo que desde pequeñito era un súper flipado de los coches, que además mi madre me lo decía, cuando tú tenías 4 años iba por la calle y se te sabía todos los modelos de todos los coches porque te encantaba. Y además Paco y yo trabajamos En los coches. en el sector del automóvil, somos apasionados de esto. Y Paco y yo, a mí hay un coche, hay muchos coches que me gustan, lógicamente por mi profesión, tú te podrás imaginar, pero hay un coche cuando yo era pequeñito que es un coche que giraba siempre la cabeza cuando pasaba por la calle, que era el Volkswagen Escarabajo. Manda que no, Oh, picha. qué El guapo, Volkswagen Escarabajo. Qué Para guapo, mí era un coche, me acuerdo que mi tía Asen, la mujer de mi tío Juan, tenía uno. Es un coche, bueno, es un coche que por su construcción es un coche que siempre estaba averiado, coche que siempre tenía. Siempre tiene una tara. El coche de la tía Asen siempre estaba en el taller, era mortal. Pero era un coche precioso, con unas líneas redondas muy, muy bonitas, muy bien diseñado, con unos paragolpes externos al coche, no estaban integrados en lo que era la carrocería, sino que eran como dos chapas Como externas. una chapa añadida, ¿verdad? Sí, como estaban como por fuera, un poco añadidas, con unos tacos así de plástico que le daban, de unas gomas, ¿no? Que le daban así un poco de seguridad. Pero luego era un coche, estéticamente era precioso. Era un coche que luego Volkswagen, al cabo de muchos años, intentó hacer una emulación de El aquel New Beetle modelo, ese, ¿no? El New Beetle, por el éxito que tuvo. Además, era precioso el New Beetle. Era muy bonito. También Pero muy no bonito. era el escarabajo clásico. Pero no era el escarabajo A mí me clásico. gustaba, ¿eh? Sí, Estaba sí, Yo chulo, tengo que estaba reconocer chulo, que pero- yo cuando lo veía decía yo qué cookie es, qué sí. coche más bonito, tío. A mí Es me- muy poco práctico porque es verdad que el diseño de ese coche penalizaba muchísimo en las plazas traseras y sobre todo el maletero, que pasó un coche del tamaño prácticamente de un Volkswagen Golf, pues no tenía la mitad del maletero que el Golf, pero lo que pasa que ahí te vendían el diseño, Sí. que era un coche precioso. No, y era un coche además, el original, el primero que te digo, cuando yo era pequeño, era un coche que tenía una cosa que llamaba mucho la atención en algunos modelos, que era el 4 puertas con el maletero, que era la puerta trasera era antagonista, era una puerta que se abría al revés. Sí, la Porque puerta la suicida. forma del guardabarro trasero. ¿Puerta suicida? Puerta suicida, porque no... ¿Pero se le llama así o qué? Sí. Bueno, tiene Eso mucho se le inventa al Paco, ¿no? sí, el Muy Paco mala se inventa faca. muchas cosas. Ay, me encantan las Mala cosas. faca, Me encanta hoy el formato radio. Primero porque había escuchado tosear Paco, que ahora no le puedes dar mute al botón.
de su casa, claro. Y que aquí hay cacharritos. Isa, yo si a esto le doy pasan cosas. ¿Ves para el sonido de aquí? Ah, yo le doy a esto y me sirve de monitor. Yo que no me escucho mira. por aquí. Claro, espérate, tú ¿Qué eres dice? ¿Qué dice? A ver, espérate. Ahora, que ahora vamos a sí, empezar ¿no? a escucharnos y todo. Ah, mira, Qué qué arte, barbaridad. tío. Paco, Es que nunca hemos venido aquí a la emisora, entonces, claro, nosotros estamos ahora mismo como si estuviéramos en Puerto Perico, ¿sabes lo que te digo? O sea, Yo me siento ahora mismo Carlos Arsina. un poco, ¿eh? Sí que es verdad que un Como poco. nuestro Alsina. compañero Carlos Nuestro Alsina. compañero. Nuestro compañero Carlos Me siento Alsina, Carlos tío. Arsina en Onda. Sí aprovecho para decirles a todos los que nos estéis escuchando a It's Friday Motherfucker que si tenéis alguna consulta, si tenéis alguna duda o si queréis simplemente expresarnos vuestros deseos o alguna cosa que queráis decirnos los motherfuckers, nos podéis llamar o escribir al 652. Bueno, eso sí es hoy miércoles. ¿eh? Hoy, mira, si me Vaya, está llamar escuchando viernes en no hay directo, nadie. si nos escuchan en directo, al 652-439-891 Hostia. nos puede escribir diciendo el coche que a mí me gustaba más era el Yo- SEAT 600. Esto va a la gente del podcast, ¿vale? Y la Isa me va a matar. Pero, tío, si estáis escuchando el podcast el martes, llamad llaméis, también, no llamad también. llaméis. A ver quién nos lo coge. Y nos van a echar de la radio, seguro. Llamáis Estaría de- guapísimo, ¿eh? Que Llamáis llamara José decirnos Garrido, yo qué y sé. decirnos cuál fue el Subaru de tus sueños. Que yo, los coches clásicos, a mí me molaban los anuncios de la tele, tío. Ah, bueno, yo es que me quedo ahí, claro. Soy bastante más joven que vosotros, lo tengo que decir hoy, ¿vale? Que yo soy el Sí, jovencito lo que del pasa, equipo. Antoñete, que yo con Sí, 12, Antoñete 13, es como tenéis que llamarme. 14. Antonio me cago mayor. 14 años, yo soñaba ya con tener un coche. O sea, yo con 13 años me encantaba ir con mi padre, ir a los concesionarios, y ver un coche, otro, montarme y fantasear con cuando yo tuviera ya 18 años poderlo conducir. Sí, pues yo fíjate que nunca tenía ese... Yo tardé mucho en sacarme el carnet. Yo me saqué el carnet con 22, 23 años. ¿eh? O sea, que casi... Yo curro con el coche y hago muchísimos kilómetros. Pero que yo me saqué el carnet casi para empezar a currar. O sea, te lo digo en serio. ¿eh? Me hace Fui mucha súper gracia tarde. lo que contáis porque, claro, como yo soy muy viejo, Tú eres muy mayor, claro. yo soy muy viejo, los coches de los que hablamos no son tan, para mí no son tan Claro, no viejos. son tan O antiguos, sea, claro. tú tienes claro. que pensar que yo el primer coche que tuve en mi vida, Paco, fue un Seat Fura 120. Bueno, pero estaba fuera de tiempo, ¿eh? Pero sí, o sea, el Furaca le decíamos. Y Es yo- más, Ah, el Furaca. esa es la época, además, de la transición de SEAT, cuando ya había salido del partner que tenía con Fiat, pero todavía no había entrado el grupo Volkswagen. Exactamente. Entonces, que además ya ahí empezaron a venir los coches ya con motores System Porsche, este invento del System Bueno, sí, pero Porsche. eso es muy posterior. El Seat Fura que tuve yo. Bueno, es verdad. era- no, era- eso todavía de la época de Fiat. Claro, el mío era del principio de los 80, el coche, y era una máquina, ¿eh? Eso tenía 90 caballos. Fíjate, ¿Qué 90 va, caballos. 90 caballos, te estoy engañando. Eso Ah. era un 900 de motor. Bueno, de escúchame, gasolina, eso, que yo se, sa- eso se lleva ahora también. Paco, aquello aceleraba de 0 a 100 en una tarde. De 0 a 100, sí. Sí, exactamente. Era un coche mortal. Yo lo compró mi madre porque lo iba a tirar un vecino nuestro. Lo iba a tirar al desguace. Y entonces me lo quedé yo cuando me saqué el carnet. Y claro que yo pues, pasaba la ITV todos los martes. Era un desastre de coche. Se lo cambió por un muñeco de estos de Goku de goma, ¿te acuerdas que te daban con Danones? Por eso se lo Fíjate, dieron. el volante mío le puse la funda de una raqueta. Le El puse la volante, funda de tío. la raqueta, le puse la... El coche ese estaba guapo, tío. Yo me acuerdo del Fura ese Pero muy bien. luego cuando yo ¿Te era... acuerdas que la primera vez que pusimos el aire acondicionado se dieron hojas? Bueno, te puedes imaginar. Hojas. ¿Qué me dices? Hojas. O sea, De éramos- árboles. De los árboles. Nos montamos en el... Yo me monté con mi hermano, me acuerdo perfectamente. El primer día que trajo el coche mi madre, el coche está allá abajo, pum, bajaba mi hermano corriendo, baja yo detrás, que llevamos de una vuelta con el coche. Nos montamos, lo primero que hago es abrir el aire acondicionado y salen hojas del aire. Mira, me acabas de recordar una anécdota de un colega mío, estando en la playa en Matalascaña, mi colega Frank, nos dijo, vamos a coger el coche de mi madre y vámonos para las dunas. Cogimos el coche de la madre, que era un Suzuki Jimny. El Suzuki Jimny Magnífico. era un todoterreno muy pequeñito, pero tenía la gracia de que era un 4x4 de verdad. Es un mini todoterreno, ¿vale? No se nos ocurre otra cosa que meternos por las dunas y hacer cafre con el coche. Estuvimos a punto de volcar el coche y todo. A punto de volcarlo, Sí, sí. ¿eh? Vamos, de pararnos Los y echarnos coches- todos para un lado para que el coche no volcara para otro lado. Bueno, después cogimos, llevamos el coche a la gasolinera, lo aspiramos bien, le pegamos un rulo, dejamos impecable, no se iba a notar nada, hasta que la madre del día siguiente cogió el coche, puso el aire acondicionado y empezó a echar arena. ¿Qué dice? Echando arena al aire, Guillo. Que yo en ¿Qué había aquel- hecho con el coche? En aquellas épocas, tío, yo me acuerdo por colegas de mi hermano y otros colegas del barrio que era muy común para echarle a tu coche, pegarle un manguerazo al coche de tu madre. O
sea, la gente iba con el cubo y la manguera, metían la boca, sacaban la gasolina, llenaban el cubito y después llenaban sus depósitos. Eso hoy en día es Eso impensable. es imposible. Los Impensable, filtros de los impensable. coches están Pero preparados. eso estaba guapo, ¿eh? Sacar gasolina de un coche ahora es más difícil. Yo lo vi una vez en Lo el siguen barrio, haciendo, ¿eh? no me acuerdo si fue el Alberto no, el Dani, el que tenía un perro que se llamaba Alberto, Sí. o Archupa, tío, no me acuerdo. O, Sí. Sé que los dos iban Bueno, juntos. el Fura que tenía yo tampoco tenía ningún tipo de tope ni nada y se podía llenar. Bueno, yo es que a ti te he visto haciendo eso. Yo Ahora lo llenaba con una bolsa, echaba yo gasolina y llenaba el coche porque tenía el forado averiado y me quedaba sin gasolina por ahí tirado por la calle. Pero mi hermano ha dicho una cosa antes que me gustaría ahora que volviéramos a ello, la publicidad. La publicidad estaba guapísima, La publicidad de los coches siempre ha estado bien. Ahora hacen unos anuncios increíbles. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora todos los anuncios se parecen mucho. Es más difícil conseguir un anuncio emblemático. Pero yo, por ejemplo, hay un anuncio que cuando yo era chico nos llamaba mucho la atención a todos mis amigos, que nos quedamos flipados, que era el anuncio del Ford Probe. Ford sacó un modelo que era el Probe, Sí. o Probe, si me imagino, Probe en inglés. Pero que que además la- ese el coche, Probe, sí, ese sí, vale, coche vale. tragaba más que el bajante de un piso nuevo. Claro, eso gastaba como una novia. Entonces, el coche, lo que era la parte de delante del coche era como un deportivo, ¿no? Ah, precioso. Y entonces era cuando estaban empezando ya las marcas a experimentar con las pinturas metalizadas. Y entonces sacaron un rojo metalizado en el anuncio y un azul. Vale. Y el sol iba de abajo hacia arriba. Era un anuncio, tío, acojonante. La gente se quedaba con el anuncio. Luego el coche no era un gran coche. Y sobre todo, la línea que te salía en la tele, que era la parte de delante, que era la parte más bonita, luego el coche era lo único bonito era esa parte. El resto era bastante cuadrado, ¿no? Pero el anuncio era flipante. La gente te lo ponían lo que hoy se denominan el prime time, ¿no? La hora de Vale. máxima audiencia. Y se paraba la gente mirando el anuncio. Luego, Es que- insisto, el anuncio era mucho mejor que el coche. Pero es que había anuncios de coche muy buenos. El mítico Get Up Pa de Clio, ese Clio, era que brutal, ese buenísimo. anuncio Ese anuncio era bestial, ese era ese. mítico. O el. Además, estamos todos en la calle. Sí, ¿Qué era sí, sí. pan? Sí, sí. Además, O el chino, el niño chino de Citroën AX, ¿te acuerdas? De Citroën, sí, que sí, levantaba los los dos increíble. dedos. los doditos, Eso eso era es buenísimo, mítico ¿no? también. Mira, había un anuncio del Audi A4 que me encantaba, que eran tres viejos sentados en un banquito hablando, ¿no? Hay que ver que el fútbol ya no es lo que era, los jugadores de antes, los coches tampoco son lo que eran, ya no hay potencia, ya no hay deportividad, las mujeres de ahora ya no tienen clase, y en ese momento para justo delante de ellos un pedazo de Audi A4 y se baja una tía espectacular, elegante, fina, se baja del coche, se mira a los tres y dice, es verdad, el fútbol ya no es lo que era. Y es buenísimo, Y tío. hay anuncios brutales de coches, no solamente en televisión, también en radio y en prensa. Y yo, con permiso de Isa, que está gobernando la máquina, Isa, yo no sé, tiene una habilidad brutal para no decir una palabra. sí, ¿eh? sí, sí. La Pero tenemos bueno, que obligar prácticamente. Ahí Vamos está, a ver mira, aquí. se ríe de oreja a oreja, pero no es capaz de coger el micro y decir, Yo yo le- le soy a Carbo, por ejemplo, ¿no? pues, Isa, con tu permiso voy a hablar de un anuncio genial de una marca super premium, de una marca que es Porsche, ¿vale? Vale. Eh, Lo dice porque la Isa tiene un Porsche. No, estoy pensando que no es Porsche. No sé si es Porsche o Bentley. Ahora lo voy a buscar. Me parece que ahora Ah, lo de la estoy muchacha pensando que hablan bajito. que es de Bentley. No salía ningún coche en el anuncio. ¿Vale? De hecho, lo fuerte de este anuncio fue en prensa. Porque era una imagen, no era un anuncio de televisión con fotogramas, sino que era un anuncio en una foto estática, ¿vale? Y entonces no se veía ningún coche, sino que se veía a una señora o señorita, más bien señora yo creo, pues no sé, de unos 40 años aproximadamente, pero una modelo bellísima, súper, con un cuerpazo escultural, y solamente había puesto una camisa blanca, entonces se le veían todas las piernas, imagínate, ¿no? Y era un cuerpazo la tía, ¿no? Con la camisa súper atractiva. Vale. Y entonces era un anuncio de Bentley, me parece que era de Porsche, pero de vehículos de ocasión. Vale. De coche usado de sí, segunda sí, mano. sí. Y, Lo he visto, lo he entonces, visto. y entonces decía el anuncio, la tipa escultural, con la camisa blanca y unas piernacas que llegaban de aquí al martes que viene, y ponía de pronto, sabes que no eres el primero, pero ¿acaso importa? Es buenísimo. Porsche, ¿sabes? Era brutal. Creo que era de Porsche, ahora lo voy a corroborar. Sí, ahora sí, lo me voy a acuerdo. buscar. De Bentley hubo uno de una muchacha haciendo ASMR,
que es esto que te pone a hablar el micrófono en bajito, ¿no? Y las muchachas, los muchachos salen en YouTube chupando una oreja de goma y estas cosas, ¿no? Y tocan cosas de cerca, ASMR de no sé qué, Bentley, Y se tocaba ponía el tacto del volante. y tocaba el tacto del volante. Y ahora salió hay un TikToker buenísimo que se llama Sampito Pato, que es un nota con el pato Donald. El pato Donald. Imitándolo, ¿vale? Y ahora se ponía a nota con la voz de nota. Hace lo mismo, ¿sabes? A tocar el guardabarro, que era buenísimo. Bueno, el guardabarro. Ese montaje la es llanta, maravilloso. ese montaje es tremendo. Maravilloso. Es muy bueno. Pero los anuncios de los coches eran cojonudos, tío. Los anuncios de Ford Fiesta siempre eran la bomba. Yo me acuerdo cuando salió el Twingo, tío. Que era un coche súper pequeñito. Yo creo que ese utilitario sería de los más... En aquella época sería eso que el 90, el 91, cuando salió el Twingo. Aquello daría una vuelta al mundo de los coches asequibles, ¿no? Porque es verdad que Renault en ese aspecto es una marca que a mí desde pequeño siempre me ha fascinado la capacidad que tiene de leer el mercado y saber crear coches específicos para nichos muy concretos que antes ni existían. Igual que antes revolucionó los coches más pequeños con el Renault 5 o el sustituto que fue el Renault Clio, que además había un modelo de Clio que me encantaba, que era el Clio Williams, me flipaba ese coche. El Clio Williams era, cuando éramos niños, era lo era más. El sueño. Yo lo veía y decía, el Clio Williams, qué guapo, nos vendían mucho la deportividad. Y ese coche era la bomba, era precioso, además tenía esa pinta macarra de que ahí tenía que ser muy divertido de conducir. Y justo después sacó el Twingo, que fue ese coche muy pequeño, pensado para ciudades complicadas de aparcar, ¿no? De hecho, me llamó muchísimo la atención cuando la primera vez que estuve en París, que París es una ciudad complicada de tráfico, de aparcamiento, y estaba llenísima de Twingo. Había un montón de... Hablo de eso ya muchos años. En mi barrio unos pocos, ¿eh? Pero había un montón de Twingos en París, tío. Era un coche. Además, los franceses también son muy suyos y tiran mucho de marcas francesas. Y el Twingo allí era un cano. Igual que te vas a Roma y está llena de Fiat 500, porque parece que nada más que se venden Fiat 500 en Roma. En París me llamó mucho la atención eso, que había un montón de Twingo. Ya no, ya he estado más recientemente y ya no lo que había hace 20 años. Hace muchos años, pero mi amigo Lalo tuvo un Twingo naranja, un coche súper divertido. Nos divertimos con ese coche, no te puedes imaginar, porque claro, también ha cambiado mucho la sociedad, Paco. Ahora no se puede hacer nada, estamos todos muy vigilados, muy encorsetados, pero en los 80, en los 90, en mi pandilla, cuando teníamos 18, 19 años todos con un Twingo, íbamos en el Twingo montado unos pocos, claro, y la verdad que formamos. Claro, es que eso hoy en día es impensable. O sea, esto de que en un coche... Que es la libertad que te daba el coche, ¿eh? Ya, pero espérate. Yo con mi padre hemos ido al Parque del Alamillo a patinar. Hemos ido 14 en el coche. Hemos entrado en el coche, literal. Si no éramos 14, éramos todo lo que 13, cabía. ¿vale? Todo lo que cabía. Y mi padre, que era un ser racional muy mayor de edad, tendría 40 y tantos tacos, decía, vale, yo os llevo. Y ahora entrábamos 14 personas. A todo lo que daba. A lo que daba. Gente en el maletero, los patines, y se hacía un trayecto de, 3, 4 kilómetros, no mucho más. Nos dejamos el Parque del Alamillo y nos va a patinar. Eso es impensable. Ojo, Paco, con un coche también emblemático que te voy a decir ahora, que te vas a quedar flipado, que es el Citroën AX. El Citroën AX. ¿Cuántos era AX? Con matrícula de Cádiz. ¿Cuántos AX Cádiz ha vendido Citroën? Cádiz 0086 AC era la matrícula del coche de papá. Era ¿Os acordáis del anuncio del Citroën AX? Que a lo que van fumando dos, ¿eh? A lo que van fumando dos de los 14. ¿Os acordáis del anuncio del Citroën AX que se veía el coche? Decía, el coche de la gente que no se gasta todo su dinero en su coche. Y justo detrás de la que iba arrastrando un pedazo de yate. Sí, era guapísimo, ¿eh? No me acuerdo. El anuncio, pero ese coche era un clásico, por cierto, perdón, aclaro. La policía que he dicho antes de la señorita, la chica, la señora atractiva, era de Aston Martin. Y decía, Aston Martin, vehículo de ocasión. Y ponía, sabes que no eres el primero, pero acaso importa, con Aston Martin no importa nunca, ¿no? Un dato, una curiosidad, sé que vamos a hablar de coches, que estamos hablando de coches emblemáticos, pero Aston Martin es la única marca que tiene garantía de por vida en sus coches. Hostia. Eso sí, tienes que pasar los mantenimientos en Aston Martin, vale, cuando ellos te lo dicen, que será pues todos los martes, claro. Y valdrá... ¿Y al precio que ellos te dicen? Claro. Lo que garantía de por vida, ¿eh? De por vida, pero tienes que pasar, claro, ya mantenimientos paga lo que... O sea, es que en mi curro damos 30 años de garantía, o 20 años de garantía, en según qué producto, y cuando lees la letra pequeña dices tú, vale. No, Aston Martin, sí, lo pasa. Los Kingston. Sin sacarlo de la caja. Claro. Bueno, en el compresor, y los compresores de las lavadoras no fallan. O sea, es que hay marcas que compran lavadoras de WhatsApp para montar
Antonio, los coches, compresores nuevos. los coches de Aston Martin, imagínate, son coches de Claro. súper lujo. Claro. Ingleses, Claro. que aparte que no fallen, es que con el mantenimiento es cada 2.000 kilómetros, una cosa así, o sea, y te cobran un salazo. Por cierto, ya que hablamos de curiosidades, este programa se podía llamar It's Curiosidades. Puedes hablar de lo que tú... Motherfucker. Esto es hoy Isa al volante. Pero curiosidades de coche. Para una vez que hay alguien que dirija aquí, ¿verdad? Os voy a dar un dato curioso también de los Aston Martin. Aston Martin es el coche que lleva siempre James James Bond. Bond en las películas. Sí. ¿Siempre? No sé. No siempre. No siempre. Hay una Hubo- época de Pierce Brosnan que llevó exactamente. BMW. Hubo una ruptura que fue en las películas de Pierce Brosnan. Fueron, me parece que 2 o 3 películas, fueron las únicas películas que James Bond no llevaba Aston Martin, llevaba BMW. Y BMW rompió el contrato con la franquicia de James Bond porque en una de las películas, sin avisarle a BMW, cortan el coche por la mitad. Hostia. Y entonces eso a BMW le sentó fatal Por aquí no, claro. y cortó relaciones y entonces volvieron a Aston Martin. Fue unos años malos de Aston Martin, de las fábricas, de las factorías, con una crisis baja de ellos, ¿no? Les pasó a Mini también, ya que hablamos de coche, de curiosidades. Mini, la emblemática marca inglesa de coche, maravillosa, o sea, fue los primeros utilitarios muy, muy pequeños que sacaron al mercado los ingleses. Es una marca que terminó en los 80, 80 y tantos, terminó la marca, y al principio de los 90 compró los derechos y la factoría la compró BMW, y a partir de los años 2000 BMW empezó a comercializar Mini, que como curiosidad también te diré que BMW sí fabrica todo en Alemania, menos algunos coches que fabrican en Estados Unidos, Vale. y los Mini sigue manteniendo una factoría en Inglaterra para fabricar el Mini allí en El aquel clásico, país, ¿no? ¿vale? Pero en realidad es una argucia comercial, porque Vale. la gran mayoría de los Mini se fabrican en Alemania. Vale. Lo que pasa es que mantienen aquello allí para que los ingleses sigan pensando que es una marca inglesa que se fabrica Claro. en Inglaterra Y tenga identidad de, y claro, lo siga la gente lo manteniendo compre. en la Commonwealth. Ah, podéis Pues- pintar el techo con la banderita Claro, británica todavía. Pues tío, con la publicidad Blackjack, hay Blackjack. cosas que ocurren con lo que tú has dicho de intervenir, cortan el coche BMW y se BMW ¿dónde vais? Con Puma ha habido hace muy poquito, no sé si lo habéis visto, con el tema de fútbol, Puma le ponía las botas a Cucurella, creo que se las sigue poniendo, ¿vale? Cucurella está jugando ahora en el Chelsea y el otro día jugó con el Tottenham y le dieron unas botas nuevas, ¿vale? Para que Cucurella, ¿sabes quién es, no? Este que tiene el pelo que parece un perro de agua. Yo de fútbol Del entiendo Mundial. como, Que parece como tú un de peluche. coche. Es un futbolista que parece el cantante de Camela, ¿sabes? Parece Dionir de Camela, pero arreglado, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues Cucurella juega el otro día y pone unas Pumas nuevas. Y se resbala, pega 2 o 3 resbalones en el partido y le echa las culpas a las botas, ¿vale? Y al final del partido sube una foto a Instagram y pone, esto ya no pasa más. Y están las botas en un cubo de basura, ¿vale? Puma responde y sube una campaña poniendo atención, suelo resbaladizo, y se ve a Cucurella resbalando en una de estos de lo que ponen cuando limpian el suelo en los edificios, en un tótem de estos para anunciar, Sí, ¿vale? Y sacan otra publicidad de Cucurella diciendo que no se va a resbalar nunca más. Fíjate la vuelta que le han dado, ¿sabes? Para que ahora se cambie de bota, Puma siga vendiendo botas por un tubo y, bueno, al final se quede todo en una anécdota, ¿no? Muy posiblemente las botas con las que Cucurella se cae, que pone cuidado, suelo mojado, en vez de cuidado ponía Cucurella, suelo mojado o algo así. Al final esto dará la vuelta al mundo y seguro Antonio, que valen una pasta, ¿no? me alegra que en este programa de coches hables de fútbol, porque los futbolistas Bueno, han utilizado, una anécdota de publicidad. ¿eh? han utilizado coches emblemáticos siempre, ¿verdad, Paco? Siempre. Lo- Además se han gastado una pasta en coche. Sí, ¿eh? los futbolistas. Es más, Cucurella, cuando fichó por el Chelsea, le preguntaron, bueno, cuando haya firmado un contrato millonario, ¿te has dado algún capricho gordo? Y le dijo, mira, el único capricho que me he pegado fue comprarme un Mercedes clase G, que era un coche que me encantaba, además la versión AMG más gorda que había y con todos los extras posibles, con un coche de 300.000 euros. Pero vamos, un bicharraco. Sí, coches emblemáticos hay muchos en el fútbol, hay muchos futbolistas que se gastan mucho en coches, pero a mí yo sigo viendo menos encanto ahora, ya llevo 25 años en el automóvil, Paco, como te he dicho antes, y me siguen gustando más. El sueño de mi vida, que no sé si podré hacerlo algún día, es tener un 600, un SEAT 600. He visto muchos, ahora ya no están tan caros, ha habido una época que han estado carísimos, comprarlos antiguos y restaurarlos era una fortuna, ahora ya no están tan caros, hay asociaciones de gente que va con sus 600 por ahí, y a mí me parece que es un coche brutal, igual que otro que me encantaba, que tú te acordarás, que es el 2 caballos, El 2 de caballos Citroën, mítico. porque una de las cosas más geniales que tenía el 2 caballos era
la palanca de cambio. ¿Te acuerdas? Era una palanca de cambio que Está estaba en larga. el salpicadero. O sea, la tía Joaquín tenía un coche así, tío, ¿te acuerdas? Sí. El tío Antonio González también tenía uno. Que le decía el bólido, le decía a mi Ese tía. fue el primer coche que compró mi padre, un 2 caballos. Pues los 2 caballos, de hecho yo también, otro coche que me encanta, que es el que he tenido otro también, he tenido un Seat Panda, porque yo hice la Panda Ride hace unos años con mi amigo Fernando Anguita, le mando de aquí un saludo, seguro que nos está escuchando. Hicimos la Panda Ride. La Panda Ride es un rally solidario que se hace en Marruecos, se hacen muchos rallies de coches antiguos. La Classic que hay, la Classic es con coches clásicos. Se hace un rally que empieza en Marruecos, empieza prácticamente en Túnez, llega hasta Mauritania, atraviesa el Atlas y vas con coches con 2 caballos, con un Seat Panda, con un Seat 600, coches de... Pero llegan todos al final. Claro, imagínate, ¿qué tienen buenos esos coches hoy, Paco? Esos coches buenos tienen que detrás llevan un camión de estos tipos Dakar, ¿no? Y el camión está lleno de piezas, y llevan 3 o 4 mecánicos marroquíes, perdón, que son los que te van reparando los coches, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos coches, afortunadamente o desafortunadamente, la mecánica que tienen es muy sencilla y se arregla, yo siempre digo, con un destornillador, un chicle y 2 clics, arregla y unas bridas. Además valen varios, ¿no? El Seat Panda, San Martín. Claro, en aquella época, y también pasaba que en aquella época la misma pieza te valía para varios coches. Eso es lo vaina. Y si no, es muy fácil de adaptar, ¿no? Porque aquello lo que tenía era un motor atmosférico y vámonos, ¿no? Entonces, en ¿Eso está entrando, Isa? ¿Eso pasa como en Sí, mi casa ¿no? cuando pasa una moto por al lado? Pasa exactamente igual, ¿no? Sí. Es que aquí en los estudios centrales también puede ser que entre ruido de la calle, claro. Recordamos a todos que estamos en los estudios centrales de Neo, de Neo FM. Sí, todo el nuevo torneo, claro. Si queréis venir por una bomba ahora, que sabéis dónde es. Y también podemos recordar a toda la audiencia que si llaman desde el territorio nacional nos pueden llamar al 652 439-891. Bueno, es un móvil, ¿eh? Pues llama desde, yo qué sé, imagínate que hay alguien escuchando esto ahora mismo en Argentina. Parece que llama en la sede de los Teen Titans. Si llamas desde Argentina y el coche que te gusta para el 2 caballos, acuérdate que al 652-439-891 le tienes que poner el más 34 delante. Para toda la pampa. Entonces, bueno, esos coches son muy fáciles de reparar y se hacen esos rallies. Concretamente en la Panda Ride es un rally solidario que se lleva ayuda humanitaria a colegios de Marruecos. Y allí ves coches clásicos de cuando nosotros éramos pequeños, que para nosotros esos coches ya eran viejos, Paco. Eran los coches que tenían nuestros padres, nuestros tíos cuando ya eran jóvenes, ¿vale? Y son auténticas maravillas de coches. Insisto que ahora la tecnología en los coches es insuperable. O sea, ahora hay coches totalmente alucinantes, pero sin embargo, yo no veo ningún coche que me llame la atención como cuando veo un coche antiguo, un coche clásico, ¿no? De aquella época. Fíjate lo que es un 2 caballos descapotable. ¿Te puedes imaginar? Eso lo único que pasaba que el techito de lona. El techo de la lona estaba recortado y se enrollaba así un poquito. Pues bueno, pues ese coche lo ves hoy, pasa por la calle y te vuelves la cabeza. Hombre, claro que sí. Y pasa por la tuya un Z4 descapotado y apenas te fijas, como no sea de un color llamativo, ¿no? Que es verdad que también vivíamos antes en una época en la que cada modelo, ya no solo cada marca, sino cada modelo tenía su personalidad. Tú ves ahora cualquier marca de coche, vámonos por ejemplo a una gorda, a Mercedes por ejemplo, ¿no? Y ves uno pequeño y ves uno grande y estéticamente es igual. O sea, parece como cuando tú vas a comprarte una prenda y te ofrecen la misma prenda en distintas tallas. Sí. Antes no. Antes tú te ibas a la misma Mercedes y veías un Mercedes clase E con los faros redondos y te ibas a un clase C con los faros cuadrados y el coche, pues no, tú lo distinguías a simple vista. Ahora cuesta muchísimo más. ¿Tú no crees que eso está pasando trabajo, un poco con todo? Pues con la telefonía móvil pasa exactamente lo mismo, con los televisores pasa exactamente lo mismo. La telefonía móvil, tú ves un teléfono por delante y tú no sabes qué teléfono es. No sabes qué teléfono a no ser que sea un plegable de estos de Samsung, una historia de esta, de eso no es lo único que marca la diferencia. Tú ves una tele, las teles ya solamente tienen un filito en el marco. Tú ya no sabes si es Sony, Panasonic o la que tú quieras. Y antiguamente, tío, eso también marcaba la diferencia estéticamente cómo era el producto. Y hoy en día... Que tú antes te vas a los años 90 y le tapas el logotipo a un BMW y tú sabías que eso era un BMW. Claro. Bueno, la rejilla de los BMW se sigue conservando. Sí, Es una cosa que me gusta mucho. O un Audi, ¿no? Yo me acuerdo mucho también de la época de finales de los 90 cuando entró de diseñador en Audi Peter Reyer, que a mí ese tío me encanta diseñando y fue el que creó el primer Audi TT, que puede ser el coche que a mí... Mira que tú dices yo, ¿qué coche te encanta a ti? Ay, me encanta el Maserati, no sé qué. Ese se usó también en Yo Robot, ¿no? Era el que tenía Will Smith, una versión de una GT, ¿no? versión tuneada.
Pero a mí es que el Audi TT es un coche que desde que apareció me enamoró, pero de todas. Es una pena que además ya se va a descatalogar, pero porque es verdad que ahora mismo el mercado ha cambiado mucho. Volvemos a lo mismo. En los años 90 nos vendían deportividad. Tú te ibas a cualquier coche, te ibas a un Ibiza y había un Ibiza Cupra que era la bomba. Ya ves. Te ibas a un Volkswagen Golf, había un Golf GTI que dices tú, yo qué guapo y cómo tiene que andar bicho este. O al propio Clio, que había una versión Williams super deportiva que era la bomba. Y si nos, por ejemplo, nos vamos a Renault 5, el Renault 5 culo gordo, el 5 turbo que El había. Renault 5 Copa Turbo aquel. Ese que eso Que era un cohete, ¿eh? Ese contaban, ¿no? Que tenía una historieta que subía de revoluciones cuando bajabas la marcha, por tanto al disminuir, Se en vez de dice frenar, que aceleraba. no sé si es verdad o no, que cuando tú reducías, al reducir saltaba el turbo y el coche en vez de reducir te pegaba una patada en la espalda y se volvía incontrolable. Yo no sé si es verdad o no, pero eso se ha dicho durante muchos años. Pero es verdad que eso, que nos vendían deportividad, ¿no? Y además se vendían muchos deportivos. Que además que los deportivos no solo ahora mismo son los Aston Martin, Ferrari, como los Ferrari de esta rosa que tenemos todos en las carpetas en los 80, sino que había el Ford Puma, estaba el Opel Tigra, estaba el Hyundai Coupé, había el Toyota Celica, había deportivos muy guapos que, entre comillas, se lo podía permitir cualquiera. Sí, había coches que tenían una deportividad, lo que dice Paco, ¿no? Unas líneas deportivas, los Megane, ¿no? Yo me acuerdo del Megane Coupé. Era muy bonito. Entonces, bueno, eran coches que tenían un aire deportivo, aunque eran coches utilitarios generalistas que podía acceder a ella el común de los mortales, ¿no? Algunos triunfaban de pronto el Hyundai Coupé aquel, ¿os acordáis? Aquello tuve estuvo hasta uno- en la sopa, ¿eh? Sí. Esos Hyundai coches lo Coupé. tenían, siendo claro, todos los niñatos. Hombre, Tenían yo uno de como esos. buen niñato tuve uno. Bueno, pero tú ya ahí serías mocito viejo, ¿no? No, yo Tú seguía ya con- siendo con ese coche era muy Bueno, niñato. niñatos seguimos siendo a día de hoy, tenlo claro. O sea que... Ten en cuenta que Paco y yo ya nacimos mayores, ¿eh? Claro. Además, Paco fue poco antes de que entrara en Hogwarts como profesor de arte oscuro. Por favor. Sí, nosotros que Paco y yo que somos aún menos jóvenes, Que yo, y os acordáis antes, perdóname que te corten, pero Sí. es que se me ha venido a la mente. ¿Os acordáis de la polémica del Mitsubishi Pajero? bueno, Que después se convirtió en ha el habido Montero. esto, ¿cómo te digo? Polémicas como esa, fallos en el idioma. Pero cuéntanos cómo fue aquello, que la escuchado y no sabe lo que pasó con el Mitsubishi Pajero. Mira, habéis hablado en otros It's Friday, Motherfuckers, habéis hablado de lo importante que es en la traducción, ¿no? Se pasa mucho en el doblaje, ¿cómo es la palabra? adaptación, La ¿no? adaptación, ¿no? Entonces hay errores tremendos, ¿no? En esto, no solamente en los coches, en otras cosas también, pero en los coches, errores tremendos como, por ejemplo, el Pajero, ¿no? El Mitsubishi Pajero. De pronto hacen una traducción literal y sale al mercado un coche que luego tienen que cambiarle el nombre porque efectivamente Pajero en España tiene una connotación sexual un poco borde y tienen que irse otra vez cambiarlo al Montero, Ya ves. que bueno, que lo disfrazan bastante. Luego, Venía, por cierto, de un felino de la Pampa. Un felino de monte de la Pampa. pero ¿qué nos pasa? Mira, nos pasa también, por ejemplo, con el Nissan Qashqai. Qashqai, también está guay, que al final no deja de ser una ubicación paradisíaca y maravillosa en el mundo. Os pero reto a que intentéis escribir Qashqai, a ver si alguien lo escribe bien. si alguien lo escribe bien, que llame al C524398991. Pero sobre todo que al final se hicieron muchas bromas con el Nissan Qashqai y los competidores, al final ya sabes cómo es esto, empiezan a lanzar, ahora que están muy de moda los bulos, ¿no? En redes y otras cosas empiezan a llamarlos Nissan Cascajo, ¿no? Nos ha pasado a nosotros en Audi con el Q3. Lo iba a decir ahora mismo. claro. Estuvo al larguero de no llamarse Q3 Claro. en España. Claro, cutre. claro, Cutre, claro. cutre. Audi tiene una nomenclatura que empieza con los A1, A3, A4, Sí. en los que son las berlinas, y con la Q en los que son los todoterrenos o los 4, ¿no? Y los sub, que realmente como se denomina. Entonces, cuando llega al Q3, pues claro, en español es muy fácil hacer la broma del cutre. Del cutre, claro. ¿Vale? Y con eso, pues en muchas marcas ha sucedido. Hay marcas que afortunadamente... Seat Málaga. Seat Málaga en Grecia se llama Seat Gredos. Porque allí Málaga también significa... Vámonos, vamos. País Claro. del sur. Oye, en todos eso. lados para un nombre todos lados hay de una un guarrería. coche es estrangular ganso, ¿eh? Exactamente, entonces es una darle guarrería. por la nutria y claro, Sí. al final la gente,
yo te diría, no sé si la picaresca por un lado, pero sobre todo el ingenio de la gente, ¿no? Lleva a que haya determinados nombres, que el 2 caballos, ¿de verdad alguien piensa que es un coche que tiene 2 Hombre, caballos? Aquí hay 2, tío, que no llegaron a España, que estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Uno fue el Ford Corrida, ¿vale? Que no, en España directamente No no, lo llegó a pusieron. salir, ¿vale? Y otro fue el Mazda La Puta, ¿vale? El La Que Puta. tampoco llegó como el Castillo de la Puta, que aquí en España se llama el Castillo en el Cielo, pero en japonés su nombre original es el Bueno, Castillo de que la eso Puta. imagínate, ¿no? Yo me acuerdo, incluso ahora hace poco, Mazda tenía una campaña de publicidad para mí desafortunada que decía en el anuncio, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Paco de los Tíos colgarlo de un pino. Pero bueno, efectivamente hay nombres de coche. Yo empezaba antes hablando del Ford Probe, que nadie supo nunca cómo pronunciar, yo creo, en condiciones, ¿no? Y lo que te he dicho, el 2 caballos, de verdad pensamos que un coche tiene 2 caballos fiscales, eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, al final son nomenclaturas, son nombres de coche y que las marcas además ya emergentes o las coreanas, ¿no? Con algunos nombres de estos que han tenido su transformación al lenguaje español o incluso al inglés, han sido difíciles luego de introducir, ¿vale? Las marcas más conservadoras, yo te diría, como los alemanes, los fabricantes alemanes como Audi, Volkswagen o BMW, que han seguido con las nomenclaturas de siempre. Mercedes va con las letras que van enumerando el segmento, ¿no? El segmento A, el segmento B, el segmento C en función de los tamaños. Audi con los números y BMW también con los números. BMW con las series y Audi con las AES o los Qs, ¿no? Pero con los números son los que quizás han tenido menos problemas, salvo ese el laberinto del Q3, ¿no? Pero el resto de las marcas donde tienen nombres fenomenales, como lo pasa a Renault o como a otras marcas que introducen nombres de sitios en los modelos, han tenido francamente alguna vericueta, ¿no? Han tenido historia. Además, yo recuerdo mucho la transición de los 80, 90, que hubo muchas marcas que cambiaron la política que tenían de cómo nombraban a los vehículos, ¿no? La propia Renault, que antes llamaba a sus coches directamente con un número, el Renault 14, el Renault 11, el Renault 9. El 21. Yo recuerdo El 5, perfectamente cómo el Renault 5, el siguiente modelo ya se llamó Renault Clio, el Renault 21 empezó a llamarse Laguna, y todos fueron cambiando a un nombre en vez de a un número. Para mí me gustaba más el concepto del número, sobre todo en marcas que tú ya sabes perfectamente cuál es la gama. Tú sabes que el Audi A1 es el pequeñito y el Audi A8 es el más grande. A mí me gusta lo de darle nombre a los coches, tío. El Seat Toledo, el Renault Laguna. A mí esas cosas me gustan, tío. Es como darle identidad al vehículo, ¿no? O por ejemplo, como lo hace Peugeot, que Peugeot en el número que tiene un 0 en el medio, el número delante te dice qué gama es el coche, desde la gama pequeña que es el 1 al más grande que ellos han trabajado que es el 5, y el último número es la generación. O sea, el primer coche que ellos fabricaron a lo menos sería de la gama media el 301 y terminaron llegaron al 308, ¿no? Entonces más o menos, exceptuando algún baile que había por ahí raro, pero tú ya sabes en qué generación se ha fabricado ese coche. Claro. Y además tú sabes por qué es el 0 en medio. ¿Por qué? Porque en los más antiguos, ahí estaba el embellecedor que escondía la manivela con la que tú arrancabas el coche. Bueno, Los yo coches tenía antiguos que yo arrancaban tenía con la uno. manivela, pues en ese 0 se metía la manivela. Yo tuve un 407, creo que fue, que el 0 era el botón para El abrir el botón, maletero. exactamente. Sí. Siempre han jugado con eso. Hay más nombres de coches locos, ¿eh? El Kia Borrego, el Nissan Moco, hay un montón, ¿eh? El Nissan y Moco es luego- un clásico. Nissan Moco. Mira, y hay uno, perdón, ¿eh? En Francia que se quitó también, lo quitaron, ¿vale? Quitaron el nombre, porque era el Toyota MR2, que en francés se pronuncia como Mierde. Y era... Es que me ha encantado esa anécdota. Un coche de mierda, imagínate. Claro. Toyota, ¿te acuerdas de Paco? En los años 80, 90, el Toyota Celica era... Qué además, yo barbaridad. creo que ganó algún sí, un rally. rally. Carlos sí, Sainz pudo tener... No creo si fue con el Raikkonen alguno de estos, pero bueno, tremendo. Y luego ahora me gustaría saltar al maravilloso mundo del cine, las películas de coches. Vale. Todos tenemos en la cabeza a Cars, la película Sí. Cars de Disney, ¿no? Con Rayo de McQueen. Pixar, con Rayo McQueen. Ganando la Una película competición. toda de coches, Toda de maravillosa, increíblemente hecha, donde Me había encanta. montañas que eran la parte de atrás de un Cadillac,
o pájaros que eran cochecitos, ¿no? Sí, Y tal. sí, todos son coches. Pero Me chifla. si nos Los más salimos... antiguos están oxidados. Sí, sí, increíble, ¿no? Tienen problemas el de Rastiz, carburadores. el Rastiz, que es Rastiz ¿vale? es la- Pero hay películas escudería. emblemáticas del tema o ambientadas o sustentadas con los coches como la mítica Gris, Hombre, esa carrera O el de coche esos fantástico. Cadillac auténticos de aquella época en el este. Pero ahora que ha cumplido 99 años, ayer cumplió 99 años uno de mis actores favoritos de toda la vida, Vale, que es Dick Van Dyke. vale. Y Dick Van Qué Dyke... grande. Yo lo llevo en la necroporra para este año. Dick Pinta Van que no, Dyke, pero... que ha cumplido 99 años y hizo la primera película de coches que yo vi en mi vida, que me quedé fascinado, que era la película Chitty Chitty Bang Bang. Vale. Chitty Chitty Bang Bang era una película totalmente fantasiosa de cuando éramos bastante pequeños. Tú no existías, seguro. Seguro. Y Soy la muy veíamos, joven. mi hermana y yo la veíamos en bucle y era el vehículo de la película, o sea, toda la película iba a través de un coche que era un coche de principio de siglo, de estos de manivela que se arrancaban, ¿no? Y era una película mágica, el coche volaba, volaba en la imaginación de El ellos, coche ¿no? fantástico, ¿no? Que, Bueno. que el otro día escuché que no era un Pontiac Firebird, por lo visto. Porque dije, sí, porque el Pontiac Firebird es un modelo guapo. Y hubo uno que no recuerdo quién es, y me dijo, no, tú sabes que no es un Pontiac Firebird. Y dije, no me diga. Me dijo, es un Wolfsburg, no me enteré de nada. Bueno, y digo, para mí que era un Pontiac yo Firebird. te diría pero con casi toda ¿ustedes pro- que sabéis de coche? con casi toda probabilidad que yo Que era un creo Pontiac que era un Firebird. Pontiac Firebird y que ese es Carajote. Aparte es que Sí. todo el que se va a modificar un kit, todo el que se va a hacer un coche del coche fantástico, empieza con la base de un Pontiac Firebird. Esto no te lo digo yo, sino YouTube, hay miles de tutoriales Sí, de cómo construir de tu ese propio coche era un kit, Pontiac pero, Firebird y tu colega era Carajote. Bueno, si Luego, nos estás escuchando desde aquí, eres si nos mongol. estás escuchando desde aquí, quieres decir algo, el 652-439-890. Y luego hay tanto series como películas muy emblemáticas que El han equipo A. utilizado los coches como ¿cómo te digo? Como hilo conductor, ¿no? El equipo A con las furgonetas emblemáticas, Regreso al Futuro. ¿Dónde se va a hacer una mítico máquina? DeLorean. ¿Dónde se va a hacer una máquina del tiempo mejor que en un DeLorean con las puertas de gaviota, ¿no? Hace no mucho, aquí en Pinomontano, había un concesionario. Tenía un DeLorean. Bueno, hace no mucho, a lo mejor hace 15 años, ¿vale? Pues, Sí, sí. Pero tenía un Tenía un DeLorean. DeLorean a las puertas abiertas, tío. Me Ahí- acuerdo que era relativamente barato y yo en aquella época manejaba dinero y le dije a mi hermano que yo pues estoy pensando en comprármelo. Y me dije, hermano, tú estás chalado, claro, porque eso Claro. aquí no tiene piezas. Claro, Aquí, eso Es vale, que eso, ese se coche- te va algo y está... nada más que lo saques media hora y se le estropea un tornillo, no tienes nada que hacer con Ya, el coche. ya la hemos liado. Bueno, y Eso la ahí moda trabaja. del tuning de a todo gas que me dice, ¿eh? Que Bueno, yo era es bestial. que yo recuerdo anécdotas sobre todo de mis compañeros de Mitsubishi que decían, yo, la época de a todo gas, todos los niñatos querían venir a probar un Mitsubishi Evo. O el el- Lancer Evolution, o el que era un Skyline. coche de calle que tú podías hacer un rally perfectamente con ese coche de cómo estaba preparado. Y llegaba, oye, es que queremos probar el Evo. Llegaron a poner una fianza de 500 euros para que lo quisiera probar. ¿Qué Vale, dices? tú pagas 500 euros y lo Pero, probamos. ¿por Que el coche no te gusta, yo te lo vuelvo a reservar, pero tú me tienes que soltar aquí 500 pavos Ya. si tú quieres probar el coche. Y ¿qué es lo que pasa? Claro, ya los niños empezaron, todo sobre todo además porque hubo un susto. De un Claro. vendedor, venga, vamos a probarlo. Si lo tenemos ahí, vamos a probarlo. Y el chaval que lo estuvo probando se calentó, el coche terminó haciendo un trompo y dijeron, escúchame, ya esto no se prueba Ya más. está, claro. Yo tengo un colega, David Huete, que él tenía un Renault Clio azul y le puso un neón azul abajo, ¿eh? Y además el coche se corría, yo no sé, lo tenía modificado, yo no sé qué más le hizo al coche, pero una vez lo puso en nota por Kansas City, pues lo puso en tacado y lo paró la policía. ¿Qué te crees que eres, Fernando Alonso? ¿Tú una vez espacial? Es increíble, Así fijaros, es, en A Todo Gas, que la película empezó Las pelis con son el guapísimas. tema del tuning y luego ya las últimas no tienen nada que ver con, Nada. con el tuning, pero el tuning, esa película yo creo que es del año 2000 o por ahí, y yo trabajaba en Kia precisamente cuando salió la película y era empezó la moda del tuning y que fue más o menos en paralelo con los modding de los ordenadores. Puede ser, claro. Y era increíble lo que se veía hacer con las convenciones de tuning de los coches, que eso se ha perdido. Ya Porque hoy gustaba un neón, ¿eh? hay muy poco de eso. Y luego, te diría, volviendo un poco a los iconos, ¿no? Los coches emblemáticos. No solamente un coche que te guste, sino una figura. Por ejemplo, yo te digo ahora un taxi de Londres Sí, claro, ¿sabes cuál es? y los taxis de Londres
Y luego hace unos años cuando yo estuve ya permitían, había una fábrica, la única fábrica que fabricaba los coches para taxis en Inglaterra, pero luego consiguió una licitación, un segundo proveedor, y nadie se quiere montar en los otros, ¿sabes? Porque los antiguos son coches antiguos, clásicos, con 6 plazas. Van 6 usuarios detrás y las 2 plazas delante del taxista y de otro lado, ¿no? Además van enfrentados. Claro, exactamente, van a enfrentar a los 6 pasajeros. O que deciros de los emblemáticos coches de los taxis de Nueva York, Claro, que son Cab. amarillos, ¿no? Los coches que son amarillos. El Johnny Cab. Igual que aquí son blancos ahora, ¿no? Los taxis de aquí son blancos y los Bueno, VTC son negros. Depende de la ¿no? ciudad, ¿eh? Porque no Pero sé por ejemplo dónde son negros. en Barcelona son todos negros No, los son taxis. negros en Entonces, Barcelona. al final también no solamente es un modelo emblemático que está bien, sino cómo los coches al final dentro de la sociedad han ido, pues eso, ¿no? Encarnando, Mi coche es de Uber. encarnando personajes de película como, ¿cómo se llama? Herbie, Herbie. ¿no? Herbie, ¿no? Es un coche, o sea, una película, la primera película de coches de Disney que trata de que es un personaje, el mismo coche ya es un personaje como el de Bueno, Cars, ¿no? en Roger Rabbit, ¿no? Había un personaje que era un coche, el coche de él era Sí, un personaje. exactamente, es que ese era Herbie, pero lo sacan luego. El ejemplo de A Todo Gas me gusta más porque es una película de coches. Sí, sí. Salen un montón de modelos y, bueno, cada uno hace cosas locas porque hay uno incluso que tiene una Play metida en el coche, que hablando de Play, hubo un juego de tuning bestial que era el Need for Speed Underground. Salieron el 1 y el 2. Esos Además, juegos vino están- en esa época además, en la época vino. fuerte Bueno, del esos tuning. juegos están Lo- clonados. La gente está loca porque salga un 3. Pero vamos, videojuegos de coche, ¿os acordáis este que había miles. en las recreativas que tenía el volante? El Daytona USA, No. Más antiguo que ese. el Sega Rally. Que iba, de hecho sacaron, ¿os acordáis las Ah, el Tecame? Outrun. El Outrun. El del Sí, sí, Ferrari. sí. El Que- Outrun. que además crearon el juego y se tomaron la licencia Mira. Sega por la cara de meter un Ferrari sin pedirle permiso No, a Ferrari. y además fue más grave porque, Paco, mira, sacaron el Outrun. El Outrun había algunas máquinas, los salones recreativos, Claro. que era más tieso y entonces era una máquina al uso, una recreativa al uso, que tenía un volante y la palanca de cambio y 3 pedales que tú estabas de pie delante de la máquina y tenías que pisar. Pero luego cuando Afterburner sacó la cabina, Outrun sacó un coche El coche. y tú te montabas dentro de un coche en medio del salón recreativo, que era el mismo videojuego que había jugado de pie, lo jugabas sentado. Con Es los que mismos pedales y con la palanca. Aprovecho además para... Bueno, siempre hablo del Muro y del Sánchez, que son los salones recreativos que yo tenía en mi... Espérate, que nos está diciendo Isa que hay una llamada aquí en los estudios centrales de ¡Qué NeoFM. barbaridad! Atención, porque Vamos a ver- estamos recibiendo una vamos a ver llamada quién es. en los estudios centrales Sí, de dígame. Neo FM. Adelante, oyente. Oh, muy buenas. Vengo a contaros de que soy la persona que dijo Antonio Cabezas Freeman que el coche fantástico está construido en un Pontiac Firebird. Así te hemos catalogado de carajote, querido capaz oyente. será. Pero Vengo a perdón, imponer- ha sido sin querer. Pero tú no fuiste, ¿no, Angelito? Bueno, No, saludamos a Ángel Vázquez, que es el villano principal del podcast Muy buenas Gamer a del todos. Condado, del que también somos nosotros partícipes, mi amigo Paco Co. Yo de vez y en cuando. mismo, el Cabeza Freeman. Ángel Sí, Vázquez. el Paco los meses impares. Ángel Vázquez, recordemos que es el propietario de Comercial Vázquez. Correcto, tu Tiendas de muebles en electrodomésticos. Escalcena del Campo. Anda que no, Angelito. Efectivamente. Ha entrado para que le hagamos la Ha entrado publicidad, para eso, ha vamos. entrado para eso, ¿no? Hombre, claro, ya cuergo. Estás pensando en cambiar tu cocina. Ángel, bienvenido. Te está escuchando España. Di lo que quieras. Bueno, antes que nada, saludar a todo el mundo. Y yo, qué maravilla, ¿no? Que haya podido ir aquí entrar en directo y a Esto es gloria. contaros, tío. Que bueno, sí que es verdad que no he escuchado el programa completo. Estoy. Bueno, gracias, Ángel, por Oye, esto. calla, hombre. FM. Calla que lo escuchemos. En FM. Pero sí que, claro, hablando de coches emblemáticos y concretamente yéndonos a uno del cine, así más clásico, de los 70, que yo no sé si habéis hablado de él, pero que yo que voy a decir el Interceptor V8 de Mad Max, tío, de la saga Mad Max. Oh, qué guapo, El ¿eh? coche me flipa, tío. Es que me flipa. No me digan, Angelito, Sí, sí, ese sí. coche es guapísimo. Eso es un aparato, ¿eh? Con el motor por fuera y cuando en nota le daba empezaba a moverse aquello. Empezaba a y tirar te gas. venía todo arriba, ¿eh? Se parecía un poco al coche del padre de Toretto. Es verdad, ese Verdad, rollo. verdad. Ahora que lo ha dicho, Y yo, con el es, motor un, por es fuera. un Ford, sí que es verdad que no recuerdo el modelo, pero claro, tiene un V10 y es bueno, no sé qué, es una bestia parda, ¿vale? Eso además necesita atrás un coche, un camión de esto surtidor, ¿no? Para poder circular, porque eso se lo bebe todo, claro. Que le ponen en el capó arriba, tiene unas emisiones de aire
tremenda que salen, ¿no? Creo que era el Ford Escacena, era ese coche. Por Escacena. Yo estaba hablando con la persona que más dinero tiene de Escacena, ¿eh? Es increíble, ¿no te parece, Ángel? Escacena puede ser. ¿No te parece que Escacena yo puede ser. siempre he pensado en las películas de Mad Max, que es otra película de coches, ¿no? Que evidentemente eran todos bellos, los diablos de la carretera, ¿no? Pero en esas películas era un mundo apocalíptico donde apenas quedaba combustible y entonces iban todos en esos coches que gastaban como Lo más cosechadoras. grande. Claro. ¿Ah? Y yo siempre lo pensé, digo, no, si la cosa está mala, cogerse un coche que gaste menos, ¿no? Una cosa más arregladita. Una cosa más arregladita. Cógete un híbrido. Efectivamente. Podía haber comprado un Tesla, podía haber cogido un Tesla barco, que allí calor hizo a punta de hierro, vamos. Claro, mira. Para el solar. Que yo, Angelito, pues, tú no sabes la ilusión que me hace que la primera llamada que recibimos en los estudios centrales sea tuya, Teo. Muchas gracias por venir. Otro día que nos vengamos aquí a la radio, te vienes con nosotros, tío, y nos cuentas Nos cuentas, por ejemplo, cómo ser millonario en los tiempos que corren, por ejemplo. ¿Qué siente alguien al tener más de 1.000 millones de euros? En Escacena. Claro, también podemos hablar del podcast más famoso sobre videojuegos andaluz que existe, ¿no? Que a día de hoy que es Gamers del Condado. Sí, que existe, sí. A día de hoy, sí. A día de hoy, sí, efectivamente. Pues sí, entonces... Porque yo, Angelito, muchísimas gracias, tío. Ya te pegaré un toque porque estamos montando un especial de Navidad. Ya te contaré, ¿vale, Tito? Maravilloso. Pues besos a todos los oyentes y nada, enhorabuena por el programa y seguir dándole duro. Gracias, Angelito. Gracias, Ángel. Cuelga tú. Que yo, qué grande, ¿eh? Qué grande que llame el Angelito y se meta aquí en la emisora del tirón. Sí, Isa, córtalo ya. Siempre he querido hacer esto. El gestito de corta. Esta España... Isa, es que nosotros hoy estamos aquí. ¿Sabes lo que te digo? Tú has invitado aquí a... Nos quedan 5 minutos, ¿no, Isa? La Isa ya está diciendo que nos va... Isa, ni por el micrófono vas a decir, quedan 5 minutos. Mira qué mala, mira que pone. Bueno, queremos desde aquí pediros disculpas a todos los oyentes. Están entrando llamadas masivas, la centralita está colapsada. Bueno, yo pido perdón por lo que estamos haciendo en la radio hoy en Neo. ¿Sabes lo que te digo? Que la gente normalmente escuchará esta emisora y dirá, esto es gente de provecho, y hoy estarán diciendo, estos tres que coño hacen ahí. Como quedan muy pocos minutos ya, yo me gustaría reivindicar. Hemos hablado del mundo del cine, de la publicidad, hemos hablado de la prensa escrita, hemos hablado del mundo de los coches, de la nostalgia. Ya sabéis que nosotros no somos nostálgicos, más que nada porque no es nostalgia como la de antes. Pero para mí ha sido un medio de vida. O sea, yo me vaya a dejar que me emocione un minuto, pero yo llevo la mitad de mi vida trabajando en el automóvil. Para mí, el coche es un invento que me ha permitido desarrollarme, pagar mis letras, de momento, tener mi hija. Para mí es un medio de vida, ¿vale? Y te lo estoy diciendo un tío que no le gustan especialmente los coches. Pero sí que creo que el automóvil, desde que se inventó, ha pasado a formar parte esencial, muy importante de la vida de las personas. No en vano es la segunda compra más importante que hace nadie después de su casa, y la gente que vive alquilado, pues la más importante. Y que el automóvil es un gran elemento demonizado también, porque ahora decimos que queremos ser verdes y las emisiones de gases, pero que siempre un coche ha representado libertad, un sueño, algo de moda y sobre todo una forma de hacernos libres y de permitirnos viajar y conocer otros sitios y otros países. Así que yo le quiero dar las gracias al coche. Dame un aplauso, pues dame un aplauso. Vamos a dar un aplauso. Al coche como aparato. Y a mi amigo Rafa Valencia, que tengo que decir una cosa. El otro día dije que es de Murcia, como de Gref, y no, Rafa no es de Murcia, ¿vale? Ya me llamó, me dijo que soy un desgraciado, me increpó, me insultó a los madafacas. Lo siento, Rafa no es de Murcia, lo digo desde aquí. Rafa, te mando un besito. Es de Elche, pues que tampoco, ¿sabes lo que te digo? Mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues ya despedimos el programa desde aquí, ¿no? Sí, Bueno, sí, quedan sí, minutos, la Isa nos va a cortar. Recuerda las redes la cara. sociales. Seguirnos en Twitter, en todos los sitios donde podéis poner Friday Motherfucker. Mentira, It's solamente en Friday Twitter. Motherfucker. Seguirnos en iVoox, En Ivo, darle a suscribirse, que es gratis. It's suscribirse. Friday, motherfucker. Nos podéis apoyar. Bueno, como José Garrido, Sí, como sí. Dani Higueno. Bueno, Dani Higueno. La hemos ido, pero... It's Friday, motherfucker. Y recordarlo. por supuesto escuchando el Neo FM, el 90.4, todos los jueves por la noche, de la Radio FM de Sevilla, y con esto y un bizcocho, ¿no? Pues, hasta que llegue el programa. Muchas gracias, Isa, por estar ahí al volante hoy, que tenemos una persona que nos lleva por primera vez en la vida, aunque bueno, no he dicho ni pío, o sea, que nos lleva como nos llevan, casi como lo llevamos nosotros. Iremos contestando los miles de WhatsApp y los correos electrónicos. Sí. Y sobre todo nos encantan las postales con fotos que nos llegan aquí a los estudios centrales de 9FM. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el jueves o el viernes que viene.